La iglesia estaba llena de gente, pero para Ana todo parecía lejano, como si estuviera viendo una película sin poder participar. El silencio pesado le oprimía el pecho, y el murmullo de las voces a su alrededor se confundía con el latido acelerado de su corazón. En su vestido blanco, impecable y brillante bajo las luces, se escondía un alma llena de dudas que nadie conocía. La ceremonia había comenzado, y todos esperaban la respuesta que definiría su vida. El sí que ella no estaba segura de poder decir. Ana miró a Carlos, su futuro esposo, quien la observaba con una sonrisa nerviosa, confiado en que todo iba bien. Pero ella sentía que se estaba desvaneciendo, como si el peso de lo que esperaba de ella la aplastara lentamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas. En ese momento, Ana supo que no podía continuar. No por falta de cariño, sino porque dentro de ella había un conflicto más profundo que ni siquiera ella misma había enfrentado hasta ahora. Sin pensarlo, dio un paso atrás y luego otro, apartándose del altar. El murmullo de la sorpresa creció en la iglesia, y miradas incrédulas se clavaron en ella. La novia, la mujer que debía ser el centro de atención, estaba huyendo. Sin una palabra, sin una explicación, Ana sintió como la presión se convertía en aire que necesitaba desesperadamente respirar. Corrió hacia la puerta principal con el vestido que se arrastraba a sus pies, ignorando las lágrimas que empezaban a rodar por sus mejillas. Cuando salió, una ráfaga de viento y lluvia la recibió con fuerza, pero no le importó. El agua fría golpeaba su rostro, mezclándose con sus lágrimas, limpiando, quizás, toda la tensión acumulada durante meses. La calle estaba casi vacía, solo algunas farolas iluminaban tenuemente el camino. Ana corría sin rumbo fijo, solo sabía que tenía que alejarse de ese lugar, de esa vida que se sentía ajena. Carlos apareció detrás, sin dudarlo un segundo. El ruido de sus pasos acelerados resonaba sobre el pavimento mojado. La lluvia comenzaba a arreciar, empapándolos a ambos, pero él no se detenía. Quería entender, quería alcanzarla para saber qué pasaba, porque su novia había desaparecido en medio del momento más importante. La desesperación y el miedo a perderla lo impulsaban con fuerza. Ana dobló una esquina, sus pulmones ardían y sus piernas temblaban, pero no se detenía. En su mente se mezclaban recuerdos felices con dudas profundas. ¿Era esto realmente lo que quería? ¿Podía vivir una vida que no había elegido con plena convicción? Su vestido, mojado y pesado, se pegaba a su piel, recordándole la prisión invisible que sentía dentro. Carlos la alcanzó justo cuando estaba a punto de perder el equilibrio. Sin violencia, pero con firmeza, agarró su muñeca. Ana se detuvo, sorprendida. Sus miradas se cruzaron y en esos ojos empapados por la lluvia se leía el miedo, la confusión y también un atisbo de esperanza. El mundo parecía haberse reducido a ese momento bajo la tormenta, donde todo lo que importaba eran ellos dos. «No entiendes», susurró Ana, con la voz quebrada por la emoción. «No puedo hacer esto, no hoy». Carlos la sostuvo con delicadeza, sin presionarla. Sabía que las palabras no servirían si no las acompañaba la paciencia y el respeto. La lluvia seguía cayendo sobre ellos, un telón natural que ocultaba sus lágrimas y su verdad. En ese instante, no había boda ni invitados, solo dos personas enfrentando sus propios miedos y la incertidumbre de un futuro que parecía desvanecerse en el aguacero. La lluvia caía cada vez más fuerte, como si el cielo llorara junto con Ana. El agua empapaba su vestido blanco, haciéndolo pesado y pegajoso sobre su piel, pero ella no se detenía. Corría sin un rumbo fijo, con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas que no sabía cómo responder. Cada paso que daba era un intento desesperado por alejarse de un compromiso que la asfixiaba, de una vida que sentía que no era la suya.
Las calles estaban vacías, solo el sonido de sus pisadas mezclado con el ruido constante de la tormenta. Ana sentía que el mundo se reducía a ese momento y a ese instante, y que todo lo que había construido se deshacía como la lluvia sobre el pavimento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por la presión del día, sino por la incertidumbre de lo que estaba dejando atrás y lo que le esperaba. Pensó en su familia, en los amigos que habían viajado para estar presentes, en Carlos, quien la esperaba con la esperanza de un sí. ¿Cómo podría explicarles que el amor que todos veían no era suficiente para ella? ¿Cómo contarles que sentía miedo de perder su identidad, su libertad? Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias, y la tormenta exterior parecía reflejar su tormenta interna. Mientras corría, trataba de ordenar sus pensamientos. Recordaba los momentos felices con Carlos, las risas, las promesas, pero también las dudas, las discusiones silenciosas y la sensación de estar haciendo un papel que no le pertenecía. Ana sabía que amaba a Carlos, pero ese amor no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su interior. De repente, sintió que sus piernas flaqueaban. La fatiga y la lluvia la alcanzaban, y se vio obligada a detenerse frente a una pequeña plaza desierta. Se apoyó en un banco mojado, respirando con dificultad mientras miraba el agua correr por las calles. Se sentía perdida, como si estuviera en medio de una tormenta sin fin. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Carlos apareció empapado, con el rostro serio y los ojos llenos de preocupación. Sin decir una palabra, se acercó lentamente y se sentó a su lado en el banco, respetando su silencio. La distancia entre ellos se sentía pesada, como un abismo que parecía imposible de cruzar. Después de un momento, Carlos rompió el silencio con voz suave. Ana, no quiero que esto termine así. Necesito que me digas qué pasa, ¿por qué huyes? Sus palabras tenían un peso sincero, sin reproches, solo un deseo genuino de entender. Ana lo miró y, por primera vez en horas, sintió que podía ser honesta. No sé si soy la mujer que quieres que sea, confesó con la voz entrecortada. No quiero perderme a mí misma en este compromiso. Tengo miedo de vivir una vida que no elegí. Carlos asintió lentamente, sin apartar la mirada. Nunca quise que te sintieras así. Para mí, lo más importante es que seas feliz, incluso si eso significa esperar o empezar de nuevo. No estoy aquí para atraparte, sino para caminar a tu lado. La lluvia seguía cayendo, pero en ese banco mojado y solitario, algo cambió. No era un final, sino un momento de verdad. Ana sintió que, por primera vez, podía respirar sin culpa, sin miedo. Carlos no la juzgaba ni la apresuraba. Solo estaba allí, dispuesto a esperar y a comprender. Se quedaron así por un tiempo, escuchando el sonido de la tormenta y dejando que la sinceridad los uniera, aunque fuera solo por un instante. Ana sabía que el camino sería difícil, lleno de incertidumbre y decisiones difíciles, pero también sabía que ese momento era el comienzo de algo nuevo, algo real. Finalmente, Ana se levantó, aún mojada y temblando, pero con una chispa de esperanza en sus ojos. Carlos la siguió, sin prisas, respetando cada paso. La tormenta continuaba, pero ahora parecía menos amenazante, como si ellos mismos pudieran enfrentarla juntos, sin miedo a lo que vendría. Carlos no podía creer lo que acababa de pasar. Mientras la lluvia seguía cayendo sin piedad, sentía que todo a su alrededor se desmoronaba. Ana, la mujer que él amaba y con la que soñaba construir un futuro, había decidido huir justo cuando todo parecía estar en su lugar. Sus pensamientos se mezclaban con la tormenta. ¿Había fallado en algo? ¿No la conocía lo suficiente? La desesperación lo empujó a seguirla, sin importarle la ropa empapada ni el frío que calaba hasta los huesos.
La ciudad parecía diferente bajo la lluvia, las luces reflejaban charcos, y el ruido del agua era casi ensordecedor. Carlos corría por las calles, buscando esa silueta blanca que se perdía entre la oscuridad y el agua. No podía dejar que ella se alejara sin luchar por entenderla, por salvar lo que aún podía salvarse. Su respiración era agitada, pero su determinación era más fuerte que el cansancio. De repente, vio cómo Ana desaparecía detrás de un edificio antiguo. Sin dudarlo, aceleró el paso. En ese momento, no importaba el tiempo ni el lugar, solo importaba ella. Cuando llegó a la esquina, la encontró apoyada contra la pared, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si el peso del mundo la aplastara. Carlos se acercó despacio, sin hacer ruido, y alzó la voz con suavidad para no asustarla. «Ana, por favor, necesito hablar contigo». Ella levantó la mirada, y en sus ojos vio el reflejo de la tormenta, pero también un destello de esperanza. Carlos extendió la mano, que ella tomó sin dudar. «No podemos hacer esto corriendo», dijo él. «Tenemos que enfrentar lo que sea juntos». Ana asintió, pero aún estaba temerosa. Su corazón latía con fuerza, no solo por la carrera bajo la lluvia, sino por la incertidumbre que sentía. «No sé si soy la persona que quieres», confesó. «A veces siento que te engaño, que no puedo ser feliz en esta vida que hemos planeado». Carlos la miró con comprensión. «No quiero que finjas nada. Quiero que seas tú misma, con todas tus dudas y miedos. El amor no es solo momentos felices, también es estar ahí cuando todo parece complicado». El sonido de la lluvia se convirtió en un acompañamiento a esa conversación sincera. Ana respiró profundo y se permitió ser vulnerable. «Tengo miedo de perderme, de dejar de ser quien soy para encajar en un papel que me da miedo». Carlos le tomó la mano con más fuerza, sin presionarla, pero con firmeza. «No tienes que perderte. Podemos encontrar un camino donde los dos seamos libres y felices. Pero solo si somos honestos desde ahora». Ella sonrió con tristeza, pero esa sonrisa llevaba una luz nueva, una pequeña esperanza que parecía crecer con cada palabra. «Nunca imaginé que hablar sería tan difícil y a la vez tan necesario». «Entonces empecemos por ahí», respondió Carlos, «sin promesas falsas, sin prisas. Solo la verdad, aunque duela». La lluvia seguía cayendo, pero para ellos, ese momento se convirtió en un refugio. No necesitaban palabras grandilocuentes ni decisiones inmediatas. Solo un espacio donde sus corazones pudieran expresarse sin miedo. Carlos la abrazó con cuidado, como si temiera romper ese frágil equilibrio que acababan de encontrar. Ana apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido que le recordaba que no estaba sola. Por primera vez en horas, se sintieron en paz, bajo la tormenta que parecía limpiar no solo el aire, sino también las dudas que los habían separado. Caminando juntos, con el agua empapándolos pero sin prisa por llegar a ningún lugar, sabían que el camino no sería fácil. Pero también sabían que, mientras se mantuvieran sinceros, podrían enfrentar cualquier tormenta, por más fuerte que fuera. Ana caminaba con pasos lentos, sintiendo el peso del vestido mojado que se pegaba a su piel. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero ya no le importaba el frío ni el agua que empapaba su cuerpo. Todo parecía haberse detenido en ese momento, solo existía el sonido constante del agua y la presencia silenciosa de Carlos a su lado. Su mano aún sostenía la suya, un lazo frágil pero poderoso que mantenía la conexión entre ellos. El corazón de Ana latía con fuerza, pero no solo por el cansancio de correr, sino por la mezcla de emociones que la invadían. Sentía miedo, sí, pero también alivio. Alivio porque por fin había encontrado a alguien dispuesto a escucharla sin juzgarla. Alguien que comprendía que el amor no siempre es perfecto ni sencillo. Carlos no la presionaba,
No le exigía respuestas inmediatas. Simplemente estaba allí, con paciencia y respeto. Mientras caminaban por la acera desierta, Ana recordó todas las veces que había ocultado sus dudas, sus verdaderos sentimientos, por miedo a decepcionar a los demás. Pensó en las miradas de su familia, en las palabras de sus amigos, en las expectativas que parecían pesar más que sus propios deseos. Y en ese instante, bajo la lluvia, decidió que era hora de ser sincera, primero consigo misma y luego con quienes la rodeaban. Carlos rompió el silencio con una voz suave. Sé que esto no es fácil, Ana. No esperaba que lo fuera. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar lo que necesites. No quiero que te sientas atrapada. Ella lo miró, y en esa mirada encontró la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Gracias, susurró, pero necesito tiempo para entender qué quiero realmente. No solo de ti, sino de mi vida entera. Él asintió, comprendiendo que el amor no puede ser apresurado ni forzado. Lo entiendo, dijo, y mientras tanto, estaré aquí. No para apresurarte, sino para apoyarte. La tormenta parecía disminuir poco a poco, como si la naturaleza también entendiera que había llegado un momento de calma. Ana se permitió respirar profundamente, sintiendo el aire fresco mezclado con el aroma a tierra mojada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía empezar a sanar, que podía dejar de lado el miedo y abrazar la incertidumbre con valentía. Sin decir una palabra más, continuaron caminando, sin rumbo fijo, pero juntos. No importaba el destino, sino el camino que estaban comenzando a recorrer de la mano. Ana sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que no estaba sola para enfrentarlo. Mientras avanzaban, una sensación de paz comenzó a invadirlos, una promesa silenciosa de que, aunque el camino fuera difícil, podían construir algo nuevo basado en la verdad y el respeto mutuo. La lluvia se convirtió en un símbolo de renovación, lavando las dudas y dejando espacio para la esperanza. Carlos apretó suavemente la mano de Ana, recordándole sin palabras que estaba dispuesto a caminar a su lado, sin importar cuánto tiempo tomara encontrar respuestas. Ana, con una pequeña sonrisa, aceptó esa compañía, sabiendo que el verdadero amor no es perfecto, pero sí sincero y paciente. Y así, bajo la lluvia que poco a poco cesaba, comenzaron un nuevo capítulo, uno donde la libertad y la honestidad serían las protagonistas, dejando atrás la sombra de una boda que casi no fue, para dar paso a una historia que aún tenía mucho por contar. Ana y Carlos caminaron lentamente bajo el cielo que comenzaba a aclararse, dejando atrás la tormenta que parecía haber limpiado más que solo las calles mojadas. La sensación de incertidumbre seguía presente, pero ahora estaba acompañada por una extraña calma. Carlos miraba a Ana con ternura, como si cada paso que daban fuera un pequeño acto de valentía para ambos. Ana sentía que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin la presión de las expectativas que la habían agobiado durante meses. Cada gota de lluvia que había caído parecía haberse llevado consigo una parte del miedo que la había paralizado. Sin embargo, sabía que lo que venía no sería fácil. Tendría que enfrentarse a la verdad, a sus sentimientos, y sobre todo, a las consecuencias de su decisión. Mientras caminaban, Carlos tomó la iniciativa de hablar. Ana, sé que este no es el final de la historia, sino apenas el comienzo de algo diferente. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a escuchar y a entender lo que necesites. Sus palabras eran sinceras, y Ana sintió que podía confiar en él, no solo como pareja, sino como compañero de vida. Ella asintió, agradecida por su paciencia. Carlos, no solo debo enfrentar mis propios miedos, sino también a las personas que nos rodean. Mi familia, tus amigos, todos esperan que esta boda suceda, y yo no sé si puedo cumplir con esas expectativas. Su voz temblaba,
mostrando la vulnerabilidad que hasta ahora había escondido. Carlos la miró fijamente, sin perder la calma. No estás sola en esto. Juntos podemos encontrar la manera de ser honestos con ellos, aunque sea difícil. La verdad siempre pesa, pero al final, es lo que libera. Ana suspiró y, por un momento, se permitió dejar caer la guardia. Sabía que no podía seguir fingiendo una felicidad que no sentía, y que el camino hacia la autenticidad sería doloroso pero necesario. Mientras avanzaban, el silencio entre ellos se volvió cómodo, como si las palabras hubieran cumplido su propósito y solo quedara espacio para la reflexión. De repente, en la esquina de una calle, vieron una pequeña cafetería con luces cálidas que invitaban a refugiarse del frío. Sin decir nada, Carlos tomó la mano de Ana y la guió hacia el lugar. Entraron juntos, empapados pero tranquilos, y se sentaron cerca de la ventana. Afuera, las gotas seguían cayendo suavemente, pero dentro, el ambiente era cálido y acogedor. Mientras tomaban un café caliente, Ana empezó a hablar de sus sueños y temores. Habló de su deseo de encontrar su propio camino, de no perderse en lo que otros esperaban de ella. Carlos la escuchaba atentamente, sin interrumpir, mostrando con cada gesto que sus sentimientos eran sinceros y profundos. La conversación se alargó durante horas, y con cada palabra, los lazos entre ellos se fortalecían. Ana comprendió que, aunque el amor no era perfecto ni fácil, existía la posibilidad de construir algo real y duradero si ambos estaban dispuestos a ser honestos y pacientes. Al salir de la cafetería, la lluvia había cesado por completo. La ciudad parecía haber despertado de la tormenta, y con ella, Ana y Carlos sentían que también podían comenzar de nuevo. Sabían que los próximos días traerían desafíos, pero también sabían que no tendrían que enfrentarlos solos. Mientras caminaban hacia sus hogares, el silencio entre ellos era diferente, lleno de promesas no dichas y esperanzas compartidas. Ana miró a Carlos, y con una sonrisa tímida, supo que, aunque el futuro era incierto, al menos ahora podían enfrentarlo juntos, con la verdad como su guía y la paciencia como su aliada. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ana y Carlos. La lluvia que había marcado su encuentro parecía haberse llevado consigo también la calma, dejando espacio para la incertidumbre y las preguntas sin respuesta. Ana despertaba cada mañana con un nudo en el estómago, preguntándose si estaba tomando la decisión correcta, mientras Carlos se esforzaba por mostrar paciencia y comprensión, aunque por dentro sentía el peso de la incertidumbre. Ambos sabían que no podían quedarse en aquel momento suspendido bajo la lluvia para siempre. La vida real llamaba con fuerza, y tenían que enfrentar las consecuencias de lo que había ocurrido. Ana decidió que era momento de hablar con su familia, aunque sabía que no sería fácil. La verdad, siempre pesada, esperaba al otro lado de esas palabras que temía pronunciar. Una tarde, Ana se sentó con su madre en la sala de su casa. La mirada de su madre era una mezcla de preocupación y expectación. Ana respiró profundo y comenzó a explicar lo que había sucedido, cómo se había sentido atrapada y por qué había huido de la boda. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras hablaba, liberando la tensión acumulada durante meses. Su madre escuchó en silencio, con el rostro serio, sin interrumpir. Cuando Ana terminó, hubo un momento de silencio que pareció eterno. Finalmente, su madre habló con voz suave pero firme. «Hija, entiendo que hayas tenido miedo. No queremos verte infeliz, pero tampoco queremos que tomes decisiones precipitadas. Tómate tu tiempo, pero recuerda que las responsabilidades también forman parte de la vida». Ana sintió un peso en el pecho, pero también un alivio. La verdad estaba fuera, y aunque no era el apoyo incondicional que esperaba, al menos su madre no la rechazaba. Sabía que tendría que ganar tiempo para aclarar sus sentimientos, y que ese proceso no sería sencillo.
Mientras tanto, Carlos también enfrentaba sus propios desafíos. Sus amigos y familiares no podían entender cómo Ana había podido huir del altar. Las preguntas y las críticas comenzaban a aparecer, y él se encontraba en medio de un torbellino de opiniones que ponían en duda su relación. Pero Carlos se mantenía firme. Sabía que lo más importante era respetar el tiempo y los sentimientos de Ana. Una noche, Carlos llamó a Ana. Quería que supiera que estaba pensando en ella, que no la presionaba, pero que estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta. Ana agradeció esa llamada, porque en medio de toda la confusión, esa voz le daba un poco de calma y seguridad. Los dos comenzaron a verse con más frecuencia, pero esta vez sin planes ni expectativas. Se encontraban para caminar, para hablar de cosas sencillas, para redescubrirse. Cada encuentro era una oportunidad para entender mejor quiénes eran y qué querían realmente. La presión de la boda había desaparecido, y en su lugar surgía una conexión más auténtica, basada en la honestidad. Ana se sorprendía al darse cuenta de que podía ser ella misma sin miedo a ser juzgada. Carlos, por su parte, descubría que amar no siempre significa controlar ni apresurar, sino acompañar y apoyar. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, ambos sabían que la pregunta principal seguía ahí. ¿Querrían seguir juntos después de este proceso? La respuesta no era sencilla, pero estaban dispuestos a descubrirla paso a paso, sin prisa ni miedo. La tormenta había pasado, pero el camino por delante era incierto y lleno de desafíos. Aún así, Ana y Carlos se sentían más fuertes porque, por primera vez, caminaban juntos desde la verdad y el respeto mutuo, dejando atrás las expectativas y comenzando a construir su historia de una manera nueva y auténtica. Los días se fueron transformando en semanas, y Ana y Carlos empezaron a vivir un tiempo nuevo, distinto a todo lo que habían imaginado. Sin la presión de una boda inminente ni las expectativas impuestas, la relación entre ellos empezó a respirar con libertad. Pero esa libertad no estaba exenta de dudas, porque el camino hacia el amor verdadero no era lineal ni sencillo. Ana, que antes se había sentido atrapada, ahora comenzaba a conocerse mejor a sí misma. Cada conversación con Carlos era una oportunidad para descubrir qué quería, que la hacía feliz y que estaba dispuesta a aceptar o cambiar. A veces, la incertidumbre la paralizaba, pero en esos momentos Carlos estaba ahí, firme, sin juzgarla ni presionarla, simplemente ofreciéndole su apoyo incondicional. Carlos, por su parte, se enfrentaba a sus propios miedos. No solo a perder a Ana, sino también a la idea que había tenido durante años sobre cómo debía ser el amor y el compromiso. La huida de Ana lo había obligado a replantearse todo, a entender que el amor no es posesión ni prisa, sino paciencia, respeto y aceptación. Esa transformación interna era dolorosa, pero necesaria. Una tarde, mientras caminaban por un parque lleno de hojas caídas y árboles que comenzaban a desnudarse con el otoño, Ana rompió el silencio. «Carlos, necesito que me escuches con atención», dijo con voz temblorosa. «He estado pensando mucho en nosotros y en lo que realmente quiero. No sé si el matrimonio es lo que necesito ahora, o si alguna vez lo será». Carlos la miró, sin interrumpirla, dejando que sus palabras fluyeran con libertad. «No tienes que tener todas las respuestas ahora», respondió con calma. «Lo importante es que seamos honestos y que sigamos construyendo algo que nos haga bien, aunque no sepamos aún cómo se verá ese algo». Ana sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Carlos entendía su verdad, y tristeza porque esa verdad significaba aceptar que quizás sus caminos no fueran tan claros ni tan juntos como ambos habían imaginado. Pero en ese instante, bajo las ramas desnudas y el cielo gris, se prometieron que no se rendirían sin luchar por lo que sentían. Con el paso de los días, sus encuentros se volvieron más profundos. No solo hablaban de amor, sino de sueños,
miedos, y también de los errores que habían cometido. Se permitían ser vulnerables sin miedo a ser juzgados, y eso fortalecía la conexión entre ellos. Sin embargo, las presiones externas seguían ahí. La familia de Ana insistía en saber cuándo habría una boda, y la de Carlos expresaba su preocupación por la indecisión. Las preguntas incómodas y los comentarios bien intencionados pero hirientes recordaban que el mundo esperaba respuestas que ellos no tenían. Un día, después de una discusión tensa con su madre, Ana lloró desconsolada en los brazos de Carlos. «No sé si puedo soportar esta presión», dijo entre sollozos. «Siento que me quieren encerrar en un molde que no me pertenece». Carlos la abrazó con fuerza. «No tienes que ceder a esa presión. Nosotros somos los que escribimos nuestra historia, no los demás». Esa noche, en la tranquilidad de su pequeño apartamento, Ana y Carlos hicieron un pacto silencioso. Seguirían juntos solos si ambos se sentían libres, sin ataduras ni expectativas externas, solo guiados por lo que realmente sentían. La historia que había comenzado con una huida bajo la lluvia se transformaba ahora en un viaje de autodescubrimiento y amor maduro. Ana y Carlos sabían que no sería fácil, que enfrentarían más tormentas y dudas, pero también que tenían algo más valioso que un vestido blanco o una ceremonia. Tenían la verdad y la libertad de ser ellos mismos. Y así, con corazones abiertos y manos entrelazadas, decidieron enfrentar lo que viniera, dejando atrás las sombras del pasado y caminando hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. El tiempo siguió su curso, y Ana y Carlos aprendieron a convivir con la incertidumbre que antes los asustaba. Ya no buscaban respuestas rápidas ni soluciones inmediatas. Habían descubierto que el verdadero reto era aceptar el presente, con sus luces y sombras, sin perderse en las expectativas ajenas. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde tantas veces se habían confesado sus miedos y esperanzas, Ana se detuvo frente a un banco y miró a Carlos con una expresión serena. «Carlos, creo que ya sé lo que quiero», dijo con voz firme pero tranquila. «No sé si eso incluye una boda tradicional, ni siquiera un compromiso formal como antes imaginábamos. Pero sí sé que quiero caminar a tu lado, que quiero construir algo contigo basado en respeto y libertad». Carlos sonrió, aliviado y feliz. «Eso es todo lo que necesito escuchar», respondió mientras tomaba su mano con ternura. «No importa el nombre que le pongamos, ni las reglas que sigamos. Lo importante es que sea auténtico y nos haga bien». Los dos sabían que aún quedaban desafíos, que la sociedad y sus familias no siempre entenderían esa nueva forma de amar que habían elegido. Pero ya no les importaba complacer a los demás a costa de su felicidad. Habían decidido escribir su propia historia, sin guiones preestablecidos ni imposiciones externas. En las semanas siguientes, Ana y Carlos comenzaron a compartir su decisión con quienes los rodeaban, no buscando aprobación sino simplemente siendo honestos. Algunos reaccionaron con sorpresa o desconcierto, otros con apoyo sincero. Pero para ellos, lo más importante era vivir su verdad, sin máscaras ni renuncias. Una noche, mientras cenaban juntos en casa, Ana tomó la mano de Carlos y le susurró: «Gracias por no rendirte, por esperar y entender que el amor es mucho más que una ceremonia. Gracias por ser mi refugio cuando más lo necesitaba». Carlos la miró con ojos brillantes y respondió: «Gracias a ti por ser valiente y mostrarme que el amor verdadero se construye con respeto, paciencia y verdad. No importa cómo, ni cuándo, sino que estemos juntos». La historia que comenzó con una huida desesperada bajo la lluvia terminó siendo una lección de vida para ambos. Aprendieron que a veces, para encontrar el camino correcto, hay que perderse primero, enfrentarse a los miedos más profundos y atreverse a ser vulnerables. Y sobre todo, que el amor no es un destino fijo, sino un viaje constante de crecimiento y comprensión mutua. Mientras caminaban de la mano por aquella misma calle donde todo empezó, Ana y Carlos sonrieron,
conscientes de que, aunque no sabían qué les depararía el futuro, estaban preparados para enfrentarlo juntos, libres y auténticos, bajo cualquier clima que la vida les trajera.